Casamiento Estelar, con Horacio Berrizzi, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530. Muy buenos días para todas, para todos. Habría que decir para todes específicamente esta semana. Y todex. Y todex, claro, exactamente. Espero que tengan una buena mañana de domingo, una mañana fresquita, pero que pinta como anticipo de un día bonito. Buenos días, Horacio Berbisky. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Manuela Iriani. Buenos días. Escuchan. Recién, justo cuando llegamos, antes de que empezara el programa, digo, en el chichoneo inevitable previo de la salida al aire, coincidíamos con Manuela en la maravilla que es la ilustración del artículo principal de Horacio en esta semana, que se titula Volveré y seré ficciones, y es una animación a partir de un cuadro de Daniel Santoro, ¿no? Un gran cuadro de Daniel Santoro que se titula Eva Perón castiga al niño marxista-leninista. Es espectacular. Es un cuadro muy bello. Hay otra, de Santoro tiene una obra fantástica, sí, ¿no? Hay otro que es Evita castiga al niño liberal. Ese no lo tenía. Sí, son varios, es una serie. Yo elegí esta, me pareció que era extraordinaria. Le pedí autorización a Daniel, y nuestro equipo técnico, Silvia Canosa, lo animó. Y es realmente bello. Vayan a la página y mírenla porque es bella. Porque ahora se ve el chas. Sí. La nota se titula Volveré y seré ficciones. Y el dibujo se explica, el cuadro de Santoro se explica, mejor dicho, no el cuadro de Santoro. La inclusión del cuadro de Santoro en mi nota se justifica por una de las afirmaciones más asombrosas que se puedan recordar en este país, que es un país curado de asombro, y que está en la última carilla de la carta de renuncia de Matías Culfas, donde Culfas se compara lisa y llanamente con Eva Perón. Ah, sí. Seguro que ustedes no llegaron a leerla. No, en la página 13 te juro que no. No, yo estoy seguro que a la página 13 la única que llegó es Yamina del Real. ¿Quién es Yamina del Real? La esposa de fútbol. La artista mexicana. Ahora, yo lo he comentado con algunas personas, esto que se compara con Evita, y dicen, no, me estás jodiendo, no puede ser. Digo, no puede ser, bueno. Y entonces les leo exactamente la frase en la que lo dice. Dice, la carta dirigida al presidente Alberto Fernández, Culfas dice, el desarrollo del país y el fin de la pobreza son la razón de mi vida. Ah, mira. Bueno. Y como los vendedores ambulantes, y por si esto no bastara, ¿qué más? Agrega que su programa Argentina Productiva 2030 era una deuda con el país desde el primer plan quinquenal de Perón. Ah, mira, bueno, ok. Bueno, tenemos Perón y Evita en una sola persona. Exacto. Es realmente una síntesis histórica. Ahora, y no nos habíamos dado cuenta, además. No, salvo Yamina del Real. Nos avisó. Solo Yamina del Real se había dado cuenta. Y como es discreta, la mexicana no lo había comentado. Ahora, a raíz de esa carta y del off the record previo, naturalmente la oposición salió corriendo a hacer denuncias penales, y le tocó al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Stornelli. Cuando los citaron a declarar, Culfas eligió el camino de la arrugue. 4 veces, no una, 4 veces. Acá superó a San Pedro, entonces. Porque negó 4 veces, no 3. 4.
negó haber conocido actos de corrupción y dijo que si hubiera conocido un acto de corrupción lo hubiera denunciado a la justicia y que sus expresiones fueron producto de un error, que atribuyó al apuro por responder a declaraciones ofensivas, injustas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Admitió que él había preparado el off the record, pero dijo que la adjudicación de Techín se justificaba por la premura en lograr el autoabastecimiento y la exportación de gas, y que solo había habido discrepancias y discusiones sobre política pública y política industrial. Bueno, la causa va a seguir. Mañana, lunes, va a declarar Antonio Pronsato, que es un funcionario que tenía a su cargo la obra del gasoducto y que había renunciado antes de este escándalo que armó Culfas. El martes va a declarar una serie de especialistas en la producción de gas, porque el juez quiere saber, digamos, qué volumen de gas se prevé que va a haber, y el martes otra con especialistas en el transporte, el miércoles, con especialistas en el transporte del gas. Bueno, en el cohete de hoy, si sos minucioso y no tenés nada más interesante que hacer, podés leer completa la declaración judicial de Culfas, el arrugue, y podés leer también la carta completa de renuncia de Culfas. Ahora, ahí en la justicia da la impresión de que hay dos posiciones distintas. El fiscal Stornelli parece interesado en dilatar las actuaciones. Esto tiene importancia porque si el gasoducto se demora más todavía, y ya viene demorado, es un problema serio porque implica que el gas que está en Vaca Muerta se pierde, va a terminar venteado, y va a haber que importar gas, porque sacás gas en los yacimientos, pero no tenés cómo transportarlo. Claro. Cuando tengas cómo transportarlo, vas a poder abastecer la demanda interna y además exportar. Ahora, Stornelli, digamos, le empezó a hacer preguntas a Culfas en temas que no tenían nada que ver con el tema, nada que ver. A la pesca. Está buscando, por ejemplo, acerca de las tarifas y los subsidios energéticos. ¿Qué tendría que ver? Que no tiene nada que ver. Y sobre el proceso licitatorio del mismo gasoducto durante el gobierno de Macri, tampoco tiene nada que ver. Ahora, si no hay una dimensión penal en el asunto, es previsible que Rafecas cierre la causa, y es seguro que Stornelli en ese caso lo apelaría para mantenerla abierta en el pantano del Estado Libre Asociado de Comodoro Pi, donde todo es posible. Bueno, en nuestro país hay un hábito muy acendrado que es vos señalás con el dedo la luna y miran el dedo y no la luna. Bueno, la repercusión se centró en el hecho de que los cargos contra Cristina hayan estado en un off the record. A mí me parece que lo enojoso es el contenido. Es una abierta acusación a los funcionarios de Cristina, y esto es textual de Culfas, los funcionarios de Cristina, y sigue textual, que armaron un pliego de licitación a la medida de Techín y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil de 33 milímetros de espesor. Y dice, si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 milímetros, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución y que la nombró Laminados Industriales. Los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina, dice Culfas. Ahora,
El otro día en la serie en la señal de noticias de cable de La Nación, Carlos Pañi anticipó lo que Pablo Robca iba a decir al día siguiente en la conmemoración de los 20 años de la Asociación Empresarial Argentina, AEA, que es la confusión inverosímil que hizo Culfas cuando él habla de tubos de 33 milímetros de espesor, chapa de 33 milímetros de espesor. Culfas dice una confusión entre milímetros y pulgadas, entre diámetro y espesor. Es decir, vos tenés una chapa que es plana y que después se arquea para formar un tubo. Claro. El famoso Entonces, tubo sin costura, digamos. O no, con costura. Con costura. En ese caso tiene que ser con costura. Pero esos son detalles técnicos que no vienen al caso. Entonces, la chapa tiene un espesor de cuántos milímetros. Y el tubo, cuando cerrás la chapa, tiene un diámetro. El diámetro del tubo se mide en pulgadas y el espesor de la chapa en milímetros. Bueno, pues este nabo confunde espesor con diámetro y milímetro con pulgadas. No, es muy impresionante. Este es el tipo que tenía la responsabilidad en este tema hasta que se la quitaron, afortunadamente, ¿no? Bueno, Pablo Roca lo dijo en el show de AEA y lo dijo con una sonrisa piadosa. Ahora, nosotros esta historia del tema de la chapa, Cristina lo que plantea es que ¿por qué hay que traer la chapa de Brasil cuando se podría fabricar acá? Eso nosotros lo habíamos contado una semana antes de que se armara todo este escándalo. El problema, digamos, de que Techín le está pidiendo más de 200 millones de dólares al cambio oficial al Banco Central para traer la chapa de Brasil, y se la compra a sí mismo, porque la produce Techín en Brasil, en una empresa de Musimi. Lo contamos hace varias semanas. Sí, esa cosa que es dame plata para comprarme a mí mismo, digo, básicamente. Exacto. Entonces, ahí, digamos, se desató una carrera a ver quién ridiculizaba mejor a Cristina. Porque dice que construir una planta de laminación en la Argentina sería una inversión de 1.200 millones de dólares y tardaría no menos de 3 años en estar operativa. Y entonces dicen que es un delirio de Cristina. Ahora, esa es una tergiversación abierta y deliberada del sentido del reclamo, que está muy claro en las palabras de Cristina, pero también en la experiencia de su obra durante los años en que fue presidenta, porque si Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional, y el gobierno está recorriendo el mundo ofreciendo la provisión de ese gas a los países europeos que han prescindido del gas ruso, es obvio que van a ser necesarios nuevos gasoductos para sacar esa producción. Si Cristina no estaba refiriendo a que la chapa de Chin tiene que hacerla acá para este gasoducto, sino que hay que aprovechar esta situación en que la Argentina tiene esa reserva de gas y además la cuarta reserva mundial de petróleo que hay que sacar de allí para hacer más gasoductos acá y además para exportar desde acá y no desde Brasil esa chapa. Ahora, hay un antecedente que ocurrió ante la presidencia de Cristina, de Néstor, y en los primeros años de la presidencia de Cristina, que está detallada en el cohete. Yo creo que no tiene sentido hacer el detalle aquí en la radio, pero básicamente en el año 7
Techín se había comprometido a invertir en una nueva planta de fundición de palanquilla y un tren de laminado continuo de aceros planos, en 2007. Pero en 2008, con la crisis mundial, suspendió esto y decidió despedir a 2.400 obreros. El gobierno dictó una conciliación obligatoria, le prohibió despedir a los trabajadores y le exigió que construyera esa planta que había suspendido. Y Techín la construyó. Después de 1000 idas y vueltas, que están detallados en la nota, y finalmente la terminó en el año 14. Tendría que haber estado lista en el año 10. Pero bueno. Bueno, pero la construyó. La construyó y está. Y además en el medio se cruzó el tema de la recuperación del sistema previsional, la estatización de las JP jubilatorias, por la cual la ANSES se quedó con más de una cuarta parte del paquete accionario de Siderar, que era la empresa de Techín. Porque Siderar había, digamos, puesto guita ahí en las AFJP. Y el gobierno había reclamado que en la representación de esas acciones hubiera un director por el Estado en Techín, y Techín se negaba. Y ahí hubo un preacuerdo por el cual Techín dijo, bueno, nosotros que no lo proponga la minoría, lo propone la mayoría, y hagamos un acuerdo y elijamos a Aldo Ferrer. Persona, de gran prestigio, respetabilidad. Y efectivamente fue Aldo Ferrer, pero el gobierno quería otra cosa y finalmente el gobierno sancionó una normativa por la cual los accionistas minoritarios tenían que estar representados en el directorio. Y finalmente el Estado nombró tres directores, no uno, y el principal fue un joven del cual acá tenemos una foto muy bonita del año 2011, que se llamaba Axel Kicillof. Sí, en ese momento nadie podía, me parece 10 años atrás, imaginar el carrerón que Kicillof iba a emprender en términos económicos, en términos políticos. Yo por esa época vi una clase magistral de él en la Universidad de La Plata y me acuerdo de quedar anonadada cuando todavía no... Era importante, pero no tenía la importancia que tiene hoy en día, hace 10 años. No, me causaba gracia la definición de la nación que rescata Horacio, ¿no? Porque en ese momento lo presentaron como el marxista que desplazó a Vudú, Sí. Y señalando que era hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa, de modo que su genealogía parece ser una sucesión de dogmáticas. Ya lo condenamos, lo condenamos de arranque antes de que abriese la boca, ¿no? Digo, sí, tiene que ser dogmático porque si es hijo de un psicoanalista y bisnieto de un rabino llegado de Odessa, eso y dogma, obviamente, sí, como si fuesen nada, cuestiones que se derivan necesariamente la una de la otra, ¿no? Pero, en fin. Y además, la importancia de discutir, ¿no? Que el Estado esté presente en Techín en ese momento era como una discusión que me parece que hoy en día terminamos de visualizar lo trascendente que era. Bueno, y ahí empezó toda la demonización de Axel y de Cristina, básicamente de Cristina. Eso ha sido, digamos, la práctica que continúa hoy, ¿no? De presentar a Cristina como una ridícula que plantea cosas imposibles, cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, cuando por supuesto Cristina está pensando en largo plazo, y el otro día cuando decía tenemos que pensar en todo el recurso que tiene la Argentina y que se pueden hacer más de un gasoducto, está pensando en el largo plazo, ¿no? Perdón, estoy un poco invernado. Bueno, en medio de todo este despelote, Alberto viajó a Los Ángeles para
Cumbre de las Américas. Mm. Ahí pronunció un mensaje realmente coherente con la tradición histórica argentina, que arranca en la Conferencia Panamericana de 1899 y que incluye a cancilleres como Calvo, Drago, Ruiz Guiñazú, Puig, y a presidentes como Irigoyen, Perón, Frondizi, Alfonsín y Kirchner. Por ahí Alberto no dijo nada distinto a lo que ya había expresado en el encuentro con Christopher Dodd, el ex senador amigo de Biden, que vos ya habías contado también en el que cohete. habíamos contado en el cohete. Y por eso Alberto después en la conferencia de prensa posterior dijo que debido a las charlas que él había tenido con funcionarios y dirigentes de Estados Unidos, ellos sabían perfectamente lo que él iba a decir. Muy impresionante la escenografía que montó el gobierno de los Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Porque están todos los presidentes sentados como en un aula, y Biden y su vicepresidente Kamala Harris en un escritorio adelante, como si fueran los maestros que toman examen, ¿no? Una mesa examinadora. Y los presidentes pasan de a uno para dar examen. Bueno, yo creo que Alberto aprobó el examen. Una cosa que me impresionó es que, digamos, durante su alocución Alberto se dirigía explícitamente al presidente Biden. Decía, porque usted, presidente Biden, bueno, siempre digo en los tribunales, en los parlamentos, siempre los oradores se dirigen al presidente. El presidente o ¿no? la presidenta. Sí. Pero visto acá, en este tipo de contexto, era llamativo, ¿no? Ahora, el tema es que esa demostración de poder, el escritorio, Biden con Kamala Harris, no tiene un correlato interno fácil, porque apenas en 150 días Biden va a enfrentar las elecciones legislativas de medio término, donde no hay nadie que le vaticine una victoria. Y sus índices de aprobación han caído por debajo del 40%. De modo que no es previsible que le vaya bien. Pero otro tema de la semana, que está tratado también en otra nota en otra mía del cohete, porque esta es de esas semanas con 4 artículos de Berbisky. que se llama Los que te embroman. Y me refiero a la broma de Federico Brown. Bueno, en ese encuentro de la AEA, que es notable, la AEA es una organización empresarial formada por los presidentes o CEOs de las mayores empresas del país, presuntamente a título personal, y fue creada durante la crisis de principio de siglo, para hacer lobby sobre el gobierno provisorio del senador bonaerense Eduardo Duhalde, con el objetivo de impedir la desnacionalización de las empresas en un momento muy complicado. Ahora, formaron esa entidad para que estén los capos máximos de las principales empresas, y sin embargo no la presiden ellos. Contrataron un gerente que se llama Jaime Campos. Bueno, Campos entrevistó al ministro de Economía, Martín Guzmán, en ese encuentro, y le hizo preguntas sobre 4 temas: déficit fiscal, presión impositiva, acceso a los dólares y energía. Y las respuestas de Guzmán fueron las previsibles y generaron aplausos tibios. Quiere reducir el déficit de la emisión, recrear el crédito en pesos, aumentar la producción de dólares legítimos para el crecimiento,
y para eso la producción, transporte y exportación de gas y petróleo son fundamentales. Bueno, hasta ahí es la zaraza guzmañosa que conocemos. Ahora, hubo un punto muy interesante, una puntualización muy necesaria, porque Guzmán refutó el cuento de hadas de los 164 impuestos que la EA, la UIA, la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace usan como Biblia y arma de combate. Y para refutarlo usó un estudio que nosotros habíamos publicado ya la última semana de abril, del Centro de Economía Política y de la Fundación Alemana Friedrich Ebert, donde refuta eso. No es cierto, no hay esa cantidad de impuestos, de ninguna manera. Ahora, eso fue respuesta de Guzmán, buena respuesta, precisa respuesta, a la agenda que se había planteado desde el primer panel, donde el hombre fuerte de AEA, Héctor Mañeto lleva 12 años, desde septiembre del año 10, anunciando que el kirchnerismo va a entrar en una fase confiscatoria. Ahora, ellos le llaman confiscatoria a los impuestos. Tienen una visión de qué es una confiscación muy curiosa. Bueno, ahí Guzmán dijo que desde que asumió el actual gobierno, el 95% de las retenciones se redujo, beneficiando a la industria, las pymes y las economías regionales. Ahora, ahí en ese auditorio no estaban las pymes ni las economías regionales, por el contrario, estaban los grandes patrones, que eran justamente los que van a ser objeto del gravamen de la renta inesperada, pues son los que ganaron más de $1.000 millones el año pasado, con un aumento de más del 20% respecto de lo del año anterior, llovido del cielo gracias a la pandemia. Y ahí Guzmán les dijo que no hay progreso si el crecimiento no es compartido. Y la Argentina tiene que crecer sobre base de equidad. Ahora, es más o menos lo mismo que había dicho Alberto, o que iba a decir Alberto en la cumbre de las Américas. Y cuando ya estaba por terminar, Guzmán, ahí Campos se acordó que se había olvidado del único elogio que tenían reservado para Guzmán, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la cosa se puso muy espesa cuando el editor general de Clarín, Ricardo Kirchner, le preguntó a Federico Bram qué hacía su supermercado La Anónima con la inflación. Y este tipo, atragantado de risa, dijo: remarcar precio todos los días. Y todos se rieron. Ahora, resulta que no era un chiste. No era un chiste, era una confesión. En el año 2008, Federico Bram había contestado una entrevista muy seria, y seria porque no se la hizo una señal de noticias por cable de la Argentina, sino que se la hizo una investigadora de la Facultad de Negocios de la Universidad Estadounidense de Harvard, que tiene una publicación que se llama Crear Mercados Emergentes, la creación de mercados emergentes. Bueno, es una entrevista que tiene 38 páginas, evidentemente han sido varias horas de conversación de esta investigadora que se llama Andrea Mari Luch, que hoy, digamos, está trabajando con Facundo Manes, esta mujer, y ha sido concejal del radicalismo no me acuerdo en qué ciudad. Bueno, ahí vos ves que el tema de la inflación y de lo bien que le viene a la Anónima y en general a los supermercados no es un chiste, no es una broma. Lo que muestra es cómo te embroman, justamente. La pregunta es, ¿y la hiperinflación? La respuesta de Federico Bram: para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis.
Pero para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, se genera lo que se llama resultado por exposición a la inflación. Yo decía, y está hablando del 86, del 87, del 88, nuestro balance con esa inflación creciente era espectacular. Yo, comillas, no era un rey, era un emperador. Ahora, ¿por qué él lo podía aprovechar así? Porque la Anónima no es un cadena de supermercado, es un grupo diversificado, parte de la oligarquía diversificada, que además tiene muchas otras actividades. Por ejemplo, tiene un banco. Tiene el 33% de un banco de los de primerísima línea, el Banco de Galicia. Y entonces, si vos cobrás al contado, pero pagás a 60 días, tenés una masa enorme de guita para trabajar financieramente en tu banco, además. Bueno, en una época incluso tenían una flota propia, después no la tuvieron. Durante la Primera Guerra Mundial emitieron moneda, los Brown incluso. Bueno, y están emparentados con otros sectores de la oligarquía. Son parientes, por ejemplo, de Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Ah, mira. Sí. Esa no la tenía. Bueno, ahí, digamos, Alberto apareció con un par de tweets cuestionando la frase de Federico Brown. Dice, es evidente que hay empresarios que no entienden su responsabilidad, confiesan públicamente y entre risas lo que es un martirio para millones de argentinos y argentinas. Más compromiso, menos risas banales, pide Alberto. Ahora, lo que Alberto no dijo es qué piensa hacer su gobierno para interferir con ese mecanismo que Brown describió con tanta jactancia. En la misma entrevista para Harvard, la entrevista está completa en el cohete también, si la querés leer, vale la pena. Y guardarla porque es un documento histórico. Ahí Brown dice que en todas las crisis nos fue muy bien. Cosa que coincide, digamos, con las investigaciones más serias de economía, que plantean, digamos, que estos grandes grupos diversificados, concentrados y diversificados, han podido salvarse del ciclo económico. Ellos crecen cuando la economía crece y crecen cuando la economía se derrumba. Se han independizado del ciclo. En definitiva, se han independizado de nosotros, del país. Bueno, ahí él dice que su papá pasó fugazmente por la dirección de la Anónima. ¿Por qué fugazmente? Dice, por razones regulatorias. Como era director de un banco, no podía ser director de otras compañías. Y eso lo obligó a renunciar a la Anónima. Entonces, yo me pregunto, ¿será esa una de las regulaciones macroprudenciales de las que siempre habla Guzmán? Entonces yo le pregunté a Guzmán si pensaba adoptar alguna medida a partir de esa confesión pública del director de la Anónima. Y la respuesta de Guzmán me dejó perplejo. Dice, hay una responsabilidad colectiva que cuando un importante dirigente empresarial dice que remarca precios todos los días, no debería dar risa en un contexto donde hay tanta gente sufriendo. Debería dar vergüenza. Yo me quedé pensando, y es cierto, hay algunas respuestas que dan vergüenza.